días a todos, hermanos. Bienvenidos. Las personas que tienen ya tiempo de estar aquí, las personas que tienen también un poquito menos de tiempo, ¿verdad? La hermana Joana, ¿verdad? Que nos visita por tercera vez, gracias a Dios. Pepe también, que creo que es la tercera vez que aquí nos visita, también gracias a Dios. Y vamos a disponernos a hablar, a escudriñar la palabra de Dios. Antes de orar por el mensaje, les pido que si pueden abrir sus Biblias, por favor, en Marcos 6. Marcos 6, capítulo 14 al 16. Lo vamos a leer todos a una sola voz. Son solo 3 versículos. Marcos 6, capítulo 14 al versículo 16. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Dice así: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Amén. Vamos a orar para que Dios nos hable en este día a través de este mensaje. Señor, te damos gracias, Señor, por estar aquí. Padre, te pedimos, Señor, que en este mensaje, Señor, esté presente tu Santo Espíritu, Señor. Que no sea yo, Señor, el que hable, sino que seas tú, Señor, a través de las palabras que dirán en mi boca, Señor. Padre, permite, Señor, que este mensaje, Señor, sea de bendición para las personas que están aquí, que sea de exhortación, Señor, que sea de discipulado, Señor, de tal manera que ese mensaje nos acerque más a tu Hijo Jesucristo, Señor, y que vayamos, Señor, avanzando en el camino de la santidad, Señor, de tal manera que seamos para ti, Señor, hijos agradables, Señor, hijos obedientes, Señor, que buscan tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, fíjense que hay una frase que es muy común, es un dicho popular. La frase es: nadie experimenta en cabeza ajena. Esa es la frase. Más o menos significa que uno no puede decir nada de alguien que haya pasado por ciertos problemas o circunstancias porque no las ha vivido. Pero también muchas veces la gente lo aplica en el sentido de que alguien que está hundido en el pozo por sus pecados, pues uno no puede decir nada porque pues, nadie experimenta en cabeza ajena y uno no sabe, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Esa frase encierra una media verdad, ¿verdad? O sea, no la podemos tomar, ¿verdad?, como una sentencia absoluta, de tal manera que pretendamos regir nuestras vidas en base a dichos populares. Nuestras vidas deben ser regidas en base a la palabra. Y en el caso de este momento, que vamos a hablar de un personaje particular de la Biblia, del Nuevo Testamento, yo creo que es importante cambiar el sentido de esa frase y en vez de decir nadie experimenta en cabeza ajena o no experimentamos en cabeza ajena, decir hay que experimentar en cabeza ajena para poder aprender sin tener que estar en el hoyo, ¿verdad?, y hundirnos, ¿verdad?, en algo que será desagradable para nosotros y que Dios no quiere para nosotros. Este miércoles dio inicio también la Semana Santa y con ello la Semana Santa, la Cuaresma, Semana Santa todavía falta que pase toda la Cuaresma. Dio inicio la Cuaresma, en el cual también nos preparamos y reflexionamos sobre nuestra vida y lo que Dios no quiere para nuestra vida.
Entonces el personaje que vamos a estar analizando es, como lo pudieron notar en el pasaje, Herodes. ¿Sí? Herodes era un reyesuelo, ¿verdad?, de la época de los tiempos de Jesús, hundido en el ambiente de la política, pecador, que usaba de estrategias mundanas para vivir, ¿verdad?, una vida que a Dios no le agradaba. Y Herodes era un tetrarca. El tetrarca era una especie de rey, entre comillas, puesto por los romanos de aquel tiempo, en donde los romanos, a condición de darle ese poder a él, le pedían como condición que mantuviera el orden, ¿verdad?, en cierta zona. Y bueno, ese era Herodes. Y Herodes había cometido, entre muchos pecados que probablemente había cometido, en los cuales su posición le hacía estar muy susceptible a caer, había caído en un pecado particular, que era el de adulterio. Y Juan el Bautista le había advertido a Herodes, ¿sí?, que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Esto lo vemos en Marcos 6:18, si me acompañan ahí mismo donde leímos. Ahí viene esa referencia, dice Marcos 6:18, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Había ahí un adulterio, ¿verdad? Herodes estaba con Herodías, ¿verdad?, la mujer de su hermano, que se llamaba Felipe. Esta conducta estaba condenada en Levítico 20:21 y era claramente un pecado grave, ¿verdad? Tanto hoy en día como en la sociedad de ese entonces, ¿verdad? Porque la palabra de Dios condena este pecado de forma clara y sin dejar lugar a dudas. Entonces la advertencia de Juan le estaba dando a Herodes la oportunidad de enmendarse. Dios tenía misericordia de Herodes, de tal manera que el reflector de la luz divina había apuntado, o estaba apuntando hacia él, la situación de vida que él llevaba. ¿Sí? Herodes se veía en la encrucijada de hacer caso a esa revelación divina o seguir su vida de forma como la había estado llevando en pecado. Sin embargo, Herodes era presionado por el temor. Vamos a ver Marcos 6:20, ahí adelantito. Fíjense lo que dice ese versículo, ahí adelantito donde estábamos leyendo. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Por temor a que era un hombre santo, Herodes no hacía nada contra Juan. Por temor por tener una especie de temor de que a lo mejor Dios lo podía castigar, no hacía nada Herodes contra Juan. E incluso dice la palabra que lo oía y lo escuchaba con gusto, porque Juan predicaba, Juan hablaba de la palabra de Dios. Y dice la Biblia que Herodes lo oía con gusto. A Herodes le agradaba escuchar lo que Juan decía, y dice la Biblia, lo oía de buena gana. O sea, al menos hasta eso, no era de esas personas de que no quiero nada, no quiero saber nada, no me digas nada, absolutamente nada, y no. Al menos había una pequeña luz de esperanza en Herodes que lo llevaba a oír de buena gana lo que Juan decía. E incluso le daba ese temor de que cuando Juan le apuntaba y le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, Herodes se detenía por miedo de que tenían a Juan como un hombre santo. De hecho, Juan era un hombre santo, era un hombre fiel a Dios. Y a Juan no le podían decir, ¿verdad?,
No, Juan, espérate, es que nadie experimenta en cabeza ajena. Si tú no sabes, ¿verdad?, lo que ha vivido Herodes, ¿verdad? O sea, no. Lo que Herodes hacía era un flagrante pecado contra la ley de Dios que necesitaba ser señalado y exhortado a que se abandonara esa práctica. Sin embargo, ese gusto de Herodes por escuchar a Juan era un gusto pasajero. No tenía el mayor impacto que en el momento en el que lo escuchaba. La semilla probablemente era sembrada, pero la semilla caía en terreno pedregoso y la semilla no fructificaba. Vamos a leer Lucas 8, por favor, así como para dar un pequeño ejemplo. Vamos a ir a Lucas 8, es la parábola del sembrador. Lucas 8, versículo 13. Jesús narró que cuando la semilla del Evangelio era lanzada, había una semilla que caía sobre la piedra, ¿sí? Y que al caer sobre la piedra y nacía, se secaba porque no tenía humedad. Y esos eran personas que, en el versículo 13 ahí lo dice, Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Este era Herodes, recibía la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Este era Herodes. La semilla era sembrada en él, la semilla le parecía agradable, la semilla le parecía algo gozoso, la semilla le parecía algo bueno, pero su corazón estaba lleno de piedras. La semilla no fructificaba, la semilla se secaba, se destruía. Y llegando a cualquier situación de prueba, por más mínimo que fuera, se olvidaban del mensaje. Y así le iba a pasar a Herodes. Así nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Nadie de los que estamos aquí debemos ser personas a las cuales la semilla del Evangelio llegue y caiga entre piedras y la semilla no agache raíces y no fructifique. Varias cosas le van a pasar a Herodes para su propia ruina moral y su caída espiritual, más todavía de lo que ya había caído. Herodes era una persona, se puede notar un poco insegura, ¿sí? Le importaba mucho lo que los demás dijeran de él y las opiniones de los demás. Y la presión social en este mundo nos empuja a considerar cosas buenas como malas y cosas malas como buenas. Y a veces aplicamos una filosofía de la mayoría, ¿verdad? Donde somos muy democráticos, lo que diga la mayoría. Pues no necesariamente en todos los casos, ¿verdad? No lo que dice que la mayoría significa que es correcto. Si la mayoría de la gente está a favor con el aborto, no significa que porque la mayoría está de acuerdo con eso, va a ser correcto. Nuestra norma moral es la palabra de Dios. Entonces Herodes era alguien que se dejaba presionar por el entorno, por la presión social, por la presión grupal, por el entorno cultural, algo que es bastante actual el día de hoy. Un montón de jóvenes, ¿verdad?, basan su vida en función de lo que los otros hacen. Un joven toma porque los otros toman. Un joven dice maldiciones porque los demás los dicen, ¿sí? Un joven quiere tener relaciones antes del matrimonio porque todos tienen relaciones antes del matrimonio, ¿sí? Y no es nada más un asunto de jóvenes, también el adulto, ¿verdad?, se deja llevar
por este concepto de vida. Entonces, al ser así, al tener ese criterio, se vuelve alguien uno susceptible al mal consejo, a consejos equivocados, a consejos falsos, que luego los pasemos pasar como verdades, como le pasó a Herodes. Entonces, con el ejemplo de Herodes, experimentemos en cabeza ajena y aprendamos para no ser como Herodes. Vayamos ahí a donde estábamos, Marcos 6, versículo 17. Ahora si me hacen el favor. Marcos 6, 17. Dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Marcos 6, 17. Fíjense, el mismo Herodes había enviado, prendido a Juan y le había encadenado por causa de Herodías. Queda implícito que fue Herodías la que dijo: encarcélalo, mételo a la cárcel. Herodes probablemente de su propia voluntad no habría hecho ese acto, pero esa mujer que tenía ahí al lado lo mal aconsejó, lo hizo susceptible al mal consejo, probablemente bajo el pretexto de que todos lo hacían, y lo único que hizo fue empeorar su situación espiritual y mandó a encarcelar a Juan, añadiendo pecado sobre pecado. Entonces así estamos en el mundo, muy susceptibles. Si no estamos con una comunión con Cristo completa, somos muy susceptibles de oír cualquier mal consejo. Venga de una persona, venga de la televisión, venga de la radio, venga del internet, venga de las redes sociales, de donde sea. Estamos susceptibles a escuchar malos consejos si no estamos bien cimentados en la palabra de Dios. Lo que importa no es lo que la gente diga de nosotros, lo que importa es lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Amén. La gente de afuera probablemente dice que somos un grupo de esquizofrénicos, ¿verdad?, que están adorando a alguien que no existe y que no vemos. Probablemente eso dicen afuera, pero no importa lo que digan los de afuera, importa lo que Dios dice que somos. Amén. Esa es la cuestión, ¿verdad? Por eso no es la presión social, la opinión de la mayoría, sino es un criterio válido para guiar nuestra vida. Finalmente vino en la vida de Herodes el momento de prueba. Y al pequeño momento de prueba, ante un mal consejo, el gozo del mensaje que había ido con Juan, la buena gana que tenía de oír lo que Juan decía, desapareció. Al más mínimo momento de prueba, que fue la opinión de su mujer con quien llevaba el adulterio, se acabó el gozo de Herodes por las palabras de Dios que Juan hablaba. Entonces esto nos lleva a preguntarnos por causa de qué o causa de quién conformamos nuestra vida. Nuestra vida debe estar conformada por la palabra de Dios. Amén. Y si no conoce todavía la palabra de Dios, lea más la palabra de Dios para conocerla, para interpretarla adecuadamente y forjar su vida en función de la palabra de Dios. No lo que dice un compadre, ¿verdad? No lo que dicen en la tele, ¿verdad? No lo que dicen en las noticias, no lo que dicen en el programa de chismes, ¿verdad? No lo que dice Pati Chapoy, ¿verdad? O sea, Fabiruchis, no sé, ¿verdad? Todos esos personajes, ¿verdad? Que todavía que están haciendo una labor muy poco digna, todavía a veces se sienten como los agentes morales de la sociedad, ¿verdad? Porque ellos juzgan y dictaminan cuando alguien está bien o está mal, y etcétera, etcétera, ¿no? Si alguien los ha observado en alguna ocasión, ¿no? Muy bien. Entonces, todavía que Herodes obedeció el mal consejo,
es cautivado por la exposición de una exhibición pasajera. ¿Cómo va a suceder esto? Vayamos a Marcos 6:22, por favor. Es un pasaje muy dramático, ¿verdad? Marcos 6:22 dice: entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos primeramente que los hijos participando los hijos en la perversión de los padres, para empezar. Así que no todo es problema de jóvenes, etc. Los adultos involucran a sus hijos en su perversidad. Según un escritor antiguo que se llama Flavio Josefo, en un libro llamado Antigüedades de los Judíos, la hija de Herodías se llamaba Salomé, y Salomé era hija del hermano de Herodes, que se llamaba Felipe, a quien le había sido infiel Herodías. Entonces, ese era el nombre de esa muchacha. Entonces, Herodías se rebajó hasta el punto de degradar a su propia hija como una prostituta profesional a fin de llevar a buen término su fijo propósito contra Juan. ¿Sí? Y fíjense, en el versículo 22, agradó a Herodes. En esa palabra agradó se esconde una lujuria tremenda contra, pues puede decir, contra esa niña que debió haber sido una adolescente. Y el rey le dijo a esa muchacha, que por cierto era su sobrina, le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Lo cautivó de tal modo, lo excitó de tal modo, lo cautivó de tal modo, la danza lujuriosa, ¿verdad?, que probablemente hizo esta jovencita, ¿verdad?, que Herodes, enfrente de toda su corte, no hizo el menor reparo por esconder la lujuria que sentía, a tal grado de decirle a esta joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Herodes pasó en un tiempo cortísimo de escuchar con gusto a Juan, a ser esclavo de la lujuria y decirle a una jovencita que era su sobrina: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Entonces vemos aquí que Herodes va de mal en peor. De escuchar con agrado a Juan, pasó a hacerle caso a su mujer para encarcelar a Juan, y luego todavía le presenta el diablo, ¿verdad?, a esa jovencita que danza ahí delante de él, que era su sobrina, y este hombre se excita, ¿verdad?, de una forma grande, y empujado por su lascivia, por su pecado, le ofrece a esta jovencita, que la tradición dice que se llamaba Salomé: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. La tímida luz que venía a alumbrar las tinieblas en la vida de Herodes había sido apagada. Así es. Que no sea la luz que alumbre nuestras vidas apagada por nada ni nada. Así es. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Santiago capítulo 1, versículo del 13 al 15. Dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
¿Qué es la concupiscencia? La concupiscencia es el deseo interno carnal que busca salirse de los parámetros de las leyes de Dios. Esa es la concupiscencia. Otra cosa que aclara este pasaje, que Dios no tienta a nadie. No confundamos una prueba con una tentación. La tentación no viene de Dios. La tentación no es algo que Dios pone a ver si la pasamos. La tentación viene de nuestra propia carne. Y así le estaba pasando a Herodes. Estaba siendo tentado, no probado por Dios. Estaba siendo tentado y estaba cayendo redondito, ¿verdad?, en la tentación de su propia concupiscencia, de su propia carnalidad, de su propio deseo carnal, de su propia lujuria. Entonces finalmente dice, la concupiscencia da luz al pecado y el pecado da luz a la muerte. Vean el orden: concupiscencia, pecado, muerte. Y así le va a pasar a Herodes: concupiscencia, pecado, muerte. El pecado primeramente hace que el interés de la persona sea atraído. Luego incita, finalmente cautiva. Es el arma de Satanás. Satanás quiere ver cautivos a los hijos de Dios. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice la palabra, y darnos libertad. Pero una vez que tenemos esa libertad en Cristo, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, dice la palabra de Dios. No podemos exponernos a tentaciones, no podemos exponernos a que el diablo cautive nuestra alma, no podemos exponernos a ser apartados de Dios por una desobediencia tan grande como la que estaba siendo víctima Herodes. Veamos Marcos 6:23. Vean todavía el remate. Todavía Herodes le dice: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró. Herodes, cautivado por su lujuria, le dice a Salomé, dice: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. A ese grado llegaba su pecaminosidad. A ese grado quería congraciarse con esa jovencita para obtener placeres que no le eran lícitos tomar. Hasta decir: te doy la mitad de mi reino. ¿De qué tamaño era el reino de Herodes? Ustedes pueden checar un mapa. Era un reinecito, o sea, pequeño y sometido por los romanos. ¿Qué podía dar? Una mitadcita, un terrenito ahí. Pero aún así este hombre, ¿verdad?, estaba poniendo todo en riesgo, toda su posición, con tal de obtener el placer que le representaba esa joven a través de esa danza. Entonces hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de lo que decimos. Tenemos que tener cuidado de lo que nuestro corazón guarda. Cualquier semilla de maldad que haya en nuestro corazón puede derivar de un momento a otro en una situación como la que estamos viendo ahorita aquí en las Escrituras. ¿Dónde se encuentran hoy en día miles de hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes que han seguido este patrón y que el mundo pretende educarlos en función de que sigan sus impulsos para buscar los horizontes de su aventura o de su identidad? Precisamente están siendo cautivados por el pecado. Y recordemos que la concupiscencia, cuando ha sido concebida, genera el pecado, y el pecado genera la muerte.
¿Dónde está toda esa juventud, todas esas personas que están utilizando los criterios, pudiéramos decirle, herodianos de vida para llevar a cabo su plan, su proyecto de vida? Ciertamente están construyendo su casa sobre la arena, como dice el Señor Jesús, y al construir su casa sobre la arena van a venir vientos y tormentas y se va a caer. Mucha gente entonces, así como Herodes, está dispuesta a sacrificar ante el Dios de su propia naturaleza, que eso es idolatría, tener otros dioses, esculturas e imágenes, y tener también ese deseo en el corazón que lo ponemos por encima de Dios mismo, se vuelve un Dios. Y mucha gente está dispuesta, como Herodes, a sacrificar ante ese Dios, ¿sí?, su vida, sus hogares, sus matrimonios, su salvación, su propósito divino, sus propias vidas. ¿Qué vamos a ofrecer nosotros ante ese Dios? ¿Estamos nosotros en esa idolatría de alguna manera? ¿Estamos nosotros dándole prioridad a nuestro sentir? Concupiscencia, hermanos, no solamente es deseo sexual. Concupiscencia es toda ambición que generamos en nuestro ser y que queremos poner por encima de Dios para acabar pronto, ¿sí? ¿Tenemos nosotros algún altar ahí en nuestro corazón en donde sacrifiquemos delante de ese altar a un Dios indebido, algo que Dios no quiere que hagamos y que ponga en peligro nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra salvación, nuestro propósito o nuestras propias vidas? Examinémonos, tengamos cuidado, experimentemos en la cabeza ajena de Herodes y veámonos a nosotros mismos si en algún momento guardamos algo que a Dios le desagrada y que nos puede llevar a un camino de muerte. Finalmente Herodes es atrapado por su impulso. Vamos a Marcos 6, versículos del 24 al 26. Fíjense lo que hizo esta jovencita que bailó ahí enfrente de Herodes. Dice: saliendo a ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. La mujer esta perversa, ¿verdad?, Herodías, ni siquiera, dice la escritura, que se detuvo a reflexionar o a pensar que podría ser más conveniente. De forma inmediata le dice a su hija que lo que pida sea la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey, apurada, mal aconsejada por su madre, que la hacía partícipe de sus perversiones, y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey Herodes se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Fíjense cómo Herodes se pone triste, pero es una tristeza que no le sirve de nada, porque a causa de los juramentos, de abrir la boca y de que delante de todos expuso esa petición, pues él prefirió buscar la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Los placeres del pecado, placeres entre comillas, degeneran rápidamente en terribles exigencias para la persona, porque te vuelves esclavo. Como dijo el Señor Jesucristo: el que practica el pecado, el que sea esclavo es del pecado. Entonces Herodes prefiere su corte, su gente, su esposa, su sobrina, su sistema,
su zona de confort. Todo eso lo prefiere en lugar de la gloria de Dios. Y no le queda a él, entre comillas, más remedio que, ante esa decisión que él hizo, decapitar a Juan el Bautista. Se añade pecado sobre pecado sobre pecado, ¿sí? O sea, un nivel, primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, y la persona ya está en el mero fondo espiritual, con la ira de Dios puesta sobre su cabeza. Y fíjense en la transición, eso es lo importante, de oír con gozo a Juan, pasó a ordenar que lo decapiten y que pusieran su cabeza en un plato para esta mujer perversa. Qué tremendo, qué dramático y qué real es cuando el hombre se deja atrapar por lo que a Dios no le agrada y le da la espalda a Dios y toma su propio camino y decide hacer su voluntad siguiendo su concupiscencia, entendiendo, ya dijimos, concupiscencia, todo tu deseo carnal, no necesariamente sexual. La concupiscencia también se refleja en la soberbia, en el egoísmo, en la amargura, en el odio, etcétera, etcétera, etcétera. En la falta de amor, la falta de obediencia, la rebeldía. Muy bien, entonces, finalmente Herodes termina prisionero del pasado. En Marcos 6:16, que leímos al comienzo del mensaje, dice: al oír esto, cuando oía Herodes sobre la fama de Jesús, al oír eso, Herodes dijo, en el versículo 16, ahí viene: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. La conciencia lo acusaba tremendamente. La conciencia lo torturaba tremendamente. No había consuelo ni un minuto de paz para Herodes, porque de tal manera en todo tiempo estaba teniendo el recuerdo de Juan y de que había obrado indebidamente, de tal manera que cuando oía hablar de Jesús probablemente se tambaleaba del susto y del miedo, pensando en que probablemente Juan había resucitado de los muertos y venía por él. Pues no venía Juan por él, venían los demonios por él. Y Herodes no tenía paz, no tenía descanso. El pasado lo atormentaba. ¿Por qué? Porque le dio la espalda a Dios. Las palabras y obras santas de Cristo le reavivaban su culpable conciencia. Juan no resucitó, pero cada día resucitaba en Herodes su conciencia de maldad y crimen. No hay ningún pozo humano que pueda sepultar la maldad. Ni el tiempo, ni la terapia, ni la autoayuda, ni las soluciones de lo que quieran. Nada puede sepultar la maldad en el ser humano. Solamente el Señor Jesucristo es el único que tiene el poder. Pero la gente no quiere ir hacia el Señor Jesucristo. Y era el caso de Herodes. ¿Cuánta gente? Esperemos que ninguno de nosotros se encuentre entre esas personas. El día que Jesús venga de nuevo a la tierra, que no digamos: es Jesús a quien yo crucifiqué, y por ello obras poderosas se manifiestan en él. Imagínense que el Señor Jesús regrese en este momento. Si alguien ha tenido la conciencia de que su camino ha sido un camino de maldad, que pueda decir o oír y decir: ese es Jesús a quien por mis maldades yo crucifiqué, pero ahora
ahora se acabó el tiempo, se acabó el momento, se acabó la oportunidad, se cerró la puerta, ya no es el tiempo y viene el juicio. Quiera Dios que nosotros nunca estemos en esa posición, sino que estemos en la posición de decir: gloria a ti, Señor Jesús, que vienes por tu pueblo, por tu esposa. Este tipo de sermones, a lo mejor algunas personas pueden decir: ay, pero si yo no he hecho nada, últimamente yo no he hecho nada, yo estoy muy bien. Cuidado, porque desde el hecho de decir no he hecho nada, no necesito, hay raíz, y la raíz, la semilla, crece. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que aprender del ejemplo de Herodes. Tenemos que experimentar en cabeza ajena y ver ese escenario para nosotros no caer en el mismo escenario. Y tomar con seriedad las advertencias de Dios en su palabra. Tener cuidado, pues, que de un momento a otro, del agrado de la palabra de Dios, podamos pasar a la esclavitud del pecado. De un momento a otro, si no tenemos cuidado. El que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Dice la palabra. Estemos firmes, estemos vigilantes, estemos en comunión con Dios. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. No descuidemos nuestra santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. No seamos como Herodes, que desestimaron la luz divina, le hicieron caso a la gente que lo rodeaba, obedeció malos consejos, cayó de un pecado a otro y a otro y a otro, y una vez cada vez más profundo el otro que el anterior. No seamos como Herodes. Vamos a orar, hermanos, para dar gracias al Señor y refrendar nuestra fidelidad al Señor. Todos los que quieran ser fieles al Señor, que desean renovar su pacto con el Señor en este momento, oren, agachen su cabeza, hablen con el Señor y busquen su respaldo en todo momento. Y si hay duda, acudan a la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía fiel. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por esta bendición que nos has proporcionado por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Te damos, Señor, por estas enseñanzas, Padre, que son duras, pero que sin embargo, Señor, son necesarias, Padre, para que no caigamos, Señor, en pecado, que no caigamos en los lazos del diablo, del enemigo de nuestras almas, que está como león rugiente buscando a quien devorar en todo momento, Señor. Padre, perdónanos, Señor, una vez más, Señor, todo pecado, Señor, todo acto de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, de nuestra vida que ha sido desagradable a tus ojos, Señor, y encamínanos, Señor, en el camino de tu Hijo Jesucristo, Señor. Padre, lávanos, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Lávanos, Señor, para ser, Señor, santos, Señor. Dice tu palabra: sed santos, porque yo soy santos. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ayúdanos, Padre, Señor, a estar dispuestos a seguir en ese camino, Señor. Padre, si hay algo, Señor, en nuestras vidas, si hay algo, Señor, en las vidas de los que estamos aquí, Señor, que sea una lucha perpetua, Señor, contra el pecado, Señor. Padre, danos la fuerza, Señor, para resistir. Padre, ayúdanos en el momento de la tentación. Sabemos que la tentación no viene de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, danos fuerza, Señor, para resistir toda tentación que quiere vernos caer, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Señor, que siempre, Señor, has sido fiel, Señor,
a nosotros, Padre, y nos has buscado. Y una y otra vez, aunque hemos caído, Señor, nos has buscado y nos has levantado, Señor. Y nos has perdonado, Señor, y nos has lavado con tu preciosa sangre, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, te pedimos, Señor, estas peticiones y confiamos, Señor, en que vas a obrar en cada uno de nosotros para bien y que cada vez más, Señor, te vamos a conocer por medio de tu palabra, por el efecto de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, Señor, que nos ayuda a recordar tus enseñanzas, tu palabra, conforme tú dijiste, Señor, que para eso venía tu Santo Espíritu, Señor. Te damos gracias, Padre, confiamos, Señor, estar fieles y firmes en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén.